Saludamos a todas las personas que nos acompañan cada domingo a esta hora, mediodía en los Estados Unidos. Sé que en algunos países es una hora más, como el caso de Bolivia, pero gloria a Dios que podamos reunirnos una vez más a través de este medio para compartir su palabra. Me encantaría muchísimo que usted nos acompañe sin faltar hoy y el próximo domingo para poder entender el tema en su totalidad. El tema se titula Técnica o técnicas terapéuticas de Dios para sanar heridas y traumas del pasado. Cuando uno habla de las técnicas terapéuticas, normalmente uno lo relaciona con el psicólogo, con el psicoterapeuta familiar o con el psiquiatra. Pero sin embargo, las técnicas terapéuticas más antiguas, yo creo, las primeras se encuentran registradas en la palabra. Son las técnicas que Dios ha usado para sanar a su pueblo, a su iglesia a través de la historia. Y necesitamos hoy entender que esto es un tema sumamente importante volver a tocar en nuestro tiempo. No hay ninguna dificultad en poder entender si de verdad comprendemos la manera como Dios ha obrado y está obrando en favor del ser humano. Una introducción breve que uno puede hacer aquí es que realmente el ser humano no solamente está compuesto, ¿sí?, por la parte espiritual. El ser humano tiene tres partes, tres áreas o tres elementos con los que se compone. En primer lugar está el espíritu, en segundo lugar el alma y en tercer lugar el cuerpo. Y cada uno de estos elementos tiene su lugar en la vida del ser humano. Y el interés de Dios no solamente es abarcar el área espiritual, sino el área del alma, de las emociones, de los sentimientos y también del cuerpo. Muchas veces se cae en la idea de espiritualizar todo, creer de que la parte espiritual compone todo lo que es el ser humano, o lo que suceda en la parte espiritual por ende, por consecuencia, beneficie o afecte tanto el alma como el cuerpo. Algo que yo dije el domingo pasado es que la salvación, el nuevo nacimiento, sucede en el área espiritual del ser humano. Y por lo tanto, la parte del alma y del cuerpo es un proceso de sanidad, de restauración. Pablo dijo en Filipenses 1:6 que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Esa obra que Dios empezó en nosotros, en la parte espiritual, esa obra en esa área es completa, es total. Pero lo que va en proceso, la sanidad, la restauración, la liberación, en proceso hasta el día que el Señor Jesús venga, tiene que ver no solamente en el trabajo del cuerpo que necesita desprenderse y liberarse de toda contaminación del pecado, y también ser sanado de todas las heridas, de todas las enfermedades físicas, sino que también en la parte emocional, en el alma, en los sentimientos, el ser humano necesita en proceso ser tratado, curado y liberado. A partir de hoy y el próximo domingo estaré tocando este tema titulado Técnica terapéutica de Dios para sanar heridas y traumas del pasado. Necesitamos ser libres, completamente libres. La palabra en Juan, capítulo 8, versos 31 al 32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer nuestra historia personal en tres niveles. En la primera etapa es la etapa donde necesitamos conocer nuestra historia
desde el momento, desde el momento que fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, hasta más o menos la edad donde usted comienza a tomar las decisiones, sus propias decisiones. Puede ser hasta los 12 o 15 años. Entonces la primera etapa se puede llamar la etapa de la infancia y parte de la adolescencia. Luego la segunda etapa ya viene la etapa donde usted trae heridas. Perdón, antes, en esta primera etapa, mucha gente ha sido dañada, maltratada, mucha gente ha sido lastimada tremendamente. Y de muchas de esas heridas usted no es responsable, sino que son responsables aquellas personas que tenían que cuidar de usted, que tenían que proveer para usted todo lo que necesitaba, no solamente en la parte material, sino en la parte emocional y en la parte espiritual. Por lo tanto, de las heridas y traumas en esa etapa, usted no es responsable. Un ejemplo, el hecho de que sus padres se hayan divorciado o separado, usted no es responsable, aunque el efecto puede causar de que usted es responsable por el hecho de que usted asume que es por su culpa la separación o el divorcio de sus padres. Pero eso no es verdad, eso es responsabilidad solo de ellos. Pero la segunda etapa sí ya nos involucra a nosotros. ¿Por qué? Porque hay heridas, hay traumas que son fruto ya de nuestras decisiones. De hecho, decisiones erradas, decisiones antes de tiempo, decisiones equivocadas, como el enamorarse antes de tiempo, el embarazarse en esa relación antes de tiempo y luego todas las consecuencias que trae consigo no es así, esas decisiones. Y luego la tercera verdad de nuestra historia debemos de abarcar desde el momento que usted emprende una relación de pareja. Se enamora, se hacen novios, se casan y comienzan a pasar los primeros meses y los primeros años. Al correr de los años y de los meses, ya usted como pareja se ocasionaron heridas y traumas. Por lo tanto, seguimos tratando de vivir o de sobrevivir. Imagínense con las heridas y traumas en estas tres etapas de nuestra vida. En la primera etapa de la que muchos de ustedes no son responsables, no somos responsables. En la segunda etapa sí, usted es responsable porque usted tomó las decisiones. En la tercera etapa igual. Ambos como pareja ya se lastimaron, ya se hirieron y ahí hay cosas que necesitan trabajar. A veces pensamos que las cosas con el tiempo pueden olvidarse o ser sanado y eso no es así como usted lo va a ver en el camino. Por lo tanto, cuando nos encontramos con el texto de Juan capítulo 8, cuando dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, este texto se ha espiritualizado demasiado y se ha dicho que la verdad es el conocer a Jesús. Es cierto, partimos de esa verdad, verdad eterna, verdad suprema. El conocer la verdad que es Cristo nos trajo la salvación, la vida eterna. Usted tiene su nombre registrado en el libro de la vida. Cristo vendrá por usted. Usted es parte de su iglesia. Usted es discípulo de Cristo el día cuando usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces la verdad de nuestra salvación es Jesús. Pero la verdad de nuestra historia es la situación que cada uno de nosotros hemos vivido. Para ser libres necesitamos conocer nuestra historia. Segundo, aceptar por más dolorosa que sea nuestra historia. Y tercero, tomar la decisión de desprendernos, de deshacer, de quitar todo ese peso de esa historia en nuestra vida. Yo voy a comenzar diciendo que ninguna persona en el mundo puede decir este problema o este tema no tiene nada que ver conmigo. El tal es un mentiroso de primero. Todo ser humano ha sido herido de una y otra manera.
Muchos padres, muchos maestros, muchas personas mayores, inclusive nos lastimaron con sus buenas intenciones. Padres que han herido a sus hijos con sus buenas intenciones de tomar decisiones por sus hijos. Hay padres que toman decisiones aún cuando el hijo tiene más de 20 años. Y esas decisiones, en vez de beneficiar al hijo, lo hace inútil, lo hace incapaz, lo hace inseguro, inestable, confundidos. ¿Por qué? Porque los padres siempre tomaron decisiones por ellos. Por lo tanto, es necesario entender que no solamente hemos sido heridos, traumados o dañados por las malas acciones, malos actos, malos hechos de nuestros padres o de las personas mayores a nuestro alrededor, sino inclusive con sus buenas intenciones. Digo esto para volver a decir de que ningún ser humano puede decir yo soy completamente sano. Eso no es verdad. Eso no es verdad, porque todo ser humano ha sido lastimado de alguna manera. Tenemos tantos ejemplos en la Biblia, precisamente de hombres y mujeres que han vivido esta situación y que la Biblia nos ofrece como ejemplo de cómo ser sanados, de cómo ser restaurados. Hoy yo quiero tomar uno de ellos para que juntos reflexionemos y busquemos comprender las técnicas de Dios para sanar, para liberar, para restaurar la vida de sus hijos, la vida de las personas a quien Dios ama. Dios nos ama tanto que no solamente ha provisto nuestra salvación, sino nuestra sanidad, nuestra liberación, nuestra libertad y nuestra restauración en forma total. El ejemplo que voy a tomar es el caso de José, el penúltimo hijo de Jacob, quien nació como uno de sus 10 hermanos mayores, o después de sus 10 hermanos mayores, en la tierra de Labán, el tío y suegro de Jacob, padre de José, a quien él sirvió durante 20 años. José nace en esta tierra de Labán. Y José es parte de esa caravana que retorna a la casa de los padres de Jacob, donde aún estaba con vida Isaac, donde aún estaba con vida su hermano Esaú, con quien Jacob tuvo problemas y huyó hacia la tierra de Labán, y 20 años después él toma la decisión de retornar a la tierra de sus padres y buscar reconciliarse con su hermano Esaú. Veamos en el proceso de José, tanto de su nacimiento y las circunstancias en las cuales él fue herido, no es así, por la familia. Vamos a ver, en primer lugar veamos Génesis 30, del 22 al 24, donde nos dice que José es el hijo de un milagro. Es el hijo de la respuesta de Dios a la oración de Raquel, quien deseaba y anhelaba tener hijos. Y por lo tanto dice el texto que Dios se acordó de Raquel y respondió su clamor y le dio el primer hijo a Raquel. Dios le concedió el primer hijo. Y el embarazo de este primer hijo era la sanidad para Raquel. Ella dijo, al enterarse que estaba embarazada, Dios ha quitado mi afrenta, o Dios ha quitado mi deshonra como mujer. Para una mujer en el tiempo judío, ser estéril era vergüenza, humillación, discriminación, era ser considerada prácticamente no mujer.
Y por lo tanto, Raquel pasó muchos años viendo a su hermana Lea y a la sierva de Lea y a la sierva de Raquel parir hijos e hijas para su esposo. Pero un día, como ya dije, Dios se acordó de Raquel y le dio la bendición de que ella engendrara. Y cuando nació el niño, le pusieron por nombre José, que para Raquel significaba, añádame Jehová otro hijo. Y según la Nueva Traducción Viviente dice que el Señor añade aún otro hijo a mi familia. El anhelo de Raquel al embarazarse por primera vez no solo era quedarse con este hijo, sino que Dios le diera otro hijo o más hijos. Pero como ya ustedes saben, Raquel no tuvo más hijos, sino uno más que le nació, que fue Benjamín. Y al nacimiento precisamente de este hermano de José, sería el segundo hijo de la pareja, que pues tienen una relación especial, y voy a mencionar posteriormente eso. Entonces, como dije, José nace en Labán, en la tierra de Labán, y vuelve con el grupo al encuentro de su tío Esaú y de retorno a la casa de sus abuelos. Por lo tanto, cuando uno comienza a analizar, yo creo que si uno analizara con pinza y haciendo una comparación entre la historia de José y la historia del ser humano hoy, y poniendo los términos que hoy se usa para identificar cada herida y cada trauma, usted se va a sorprender. Pero esta vez yo no voy a hacer eso. Pero ese es un trabajo pendiente que estamos realizando, donde se hace la comparación de las circunstancias que José vivió con las circunstancias y con los nombres técnicos que hoy la psicología o la psicoterapia o la psiquiatría los identifica. Y va a ser realmente interesante, pero yo voy a mencionar solo algunas cosas para que vaya eso siendo de una idea clara en nuestra mente y en nuestro corazón. Hermanos, ser el hijo respuesta al sufrimiento y oración de la madre, según Génesis 30, 22, 24, que ya mencioné, trajo sobre José una tremenda responsabilidad antes de tiempo. Esta circunstancia no le permitió a él vivir las etapas de su infancia como quisiera que todo niño pase por esas etapas. No era fácil. Imagínense toda persona que se encontraba con Raquel y le decía, él es el hijo de tu sanidad. Él es el hijo que te quitó la deshonra. Eso era la referencia que se hacía de José al lado de Raquel. Por otra parte, al nacer José, se constituye en el hijo, preferido de su padre. El padre lo amó, dice, tanto porque él era el hijo de su mujer amada. La única persona con quien él tenía la intención de casarse. Era el hijo, el fruto de una relación que él tenía en muy alta situación. Además dice que José era el hijo de su edad avanzada. Por lo tanto, estas dos situaciones hizo que José llegara a ser el hijo preferido para el padre. No solamente el hecho de que él fuera el primero, sino también, y de ser el hijo de la mujer amada, y de ser de su edad avanzada, sino que para Jacob, José, a pesar de ser el número 11 entre los hijos varones, para Jacob su padre, José vendría a ser casi como el primogénito. Y él lo elige de esa manera. Y lo considera y lo llama de esa manera. Por esa razón, cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar ciertas preferencias especiales que Jacob tenía
en favor de su hijo. Todos estos privilegios que José empezó a recibir desde pequeño hizo de él un muchacho muy soñador. Él andaba pensando en cosas grandes, él andaba pensando que él sería alguien especial, que él estaría por encima de sus hermanos y que él sería mejor que sus hermanos. A pesar de que él igual desde pequeño cuidaba las ovejas de su padre y su padre lo usaba a él como el informante de las malas acciones y de la mala fama de sus hermanos al cuidar de las ovejas de su padre. José era el que traía el cuento, el chisme, las noticias que el padre necesitaba saber de sus hijos mayores. Otra circunstancia que hace de José un muchacho lastimado es precisamente el nacimiento de su segundo hermano, que debería haber sido un acontecimiento de alegría, no es así la llegada de un hermano, pero más para José fue de dolor, de tristeza, porque al nacer Benjamín, o Benoni como lo llamó la madre murió, porque dice que el parto era demasiado trabajoso, o sea, un parto difícil. Y el alma de Raquel se separó precisamente en el acto del nacimiento de su hermano menor, Benjamín. Otra circunstancia o situación que hace de José un muchacho afectado o herido, emocionalmente lastimado, es el haber quedado huérfano a temprana edad. Más o menos cuando nace Benjamín, José tendría entre 12 o 15 años. Era todo un adolescente. Perder a su madre tempranamente, hermano, no es fácil. Es una circunstancia que afecta la vida de un hijo de esa edad. Y por lo tanto, la relación del padre a la muerte de su amada esposa o mujer hizo que él se aferrara a sus dos hijos, a quienes él los llamó como los hijos verdaderos. A quien José le dio el privilegio de ser el hijo que asumiría la responsabilidad de conducir a la familia. El hijo que asumiría la responsabilidad o el privilegio de ser bendecido como el primogénito. Es interesante de que Rubén es el primogénito, pero sin embargo ni él era considerado tanto por Jacob como José. Rubén era hijo de Lea, de la hermana mayor de Raquel. Aquella mujer a quien Labán entregó con mentiras. Lo emborrachó a Jacob, y en vez de entregar a Raquel, no, Labán entregó a Lea. El día siguiente, al despertar, Jacob reacciona y ve que no era Raquel, sino Lea. Entonces, Labán le dice, al cabo de una semana te entrego por esposa igual a ella, pero me tienes que servir 7 años más. Y como él estaba enamorado, él amaba a Raquel, para él los 7 años no fue nada. Se entregó a servir a su suegro por ese tiempo. Y a la muerte de ella, Jacob intensificó su relación frente a estos dos hijos, a quien cuidó. Y esa situación generó precisamente, el amor del padre, de hecho, por ellos dos, y más por José, pero al mismo tiempo generó el celo, el odio de sus hermanos mayores por este muchacho. Por esa razón, cuando ya José tenía 17 años, un día el padre le envía a él a ir a buscar dónde están sus hermanos, a saber sobre ellos y sobre su ganado. Y José fue en búsqueda de sus hermanos y al final
él los halla. Y cuando los hermanos mayores veían venir a José, ellos dijeron, he aquí que viene el soñador. Y allí ellos preparan el plan. Era oportuno, era el momento apropiado para que ellos desaparecieran a José. Agarraron a José, en vez de matarlo, lo pusieron a una cisterna pensando que él pues allí podría morir. Pero a las pocas horas ellos vieron pasar a unos mercaderes y planearon sacarlo del pozo, de aquella cisterna, y lo vendieron como esclavo por 20 monedas de plata. Y los hermanos planearon decir al padre que alguna bestia lo había devorado en el campo. Tomaron, dice, una parte del vestido a colores de José, lo embarraron, lo mancharon de sangre y llevaron ante el padre. Y cuando el padre fue informado, cuando él reconoció aquel pedazo del vestido de su amado hijo, él dijo dos cosas interesantes. En primer lugar, él dijo, alguna mala bestia lo devoró. Y en segundo lugar, él dijo, José ha sido despedazado. Cuando uno analiza y piensa y reflexiona sobre estas dos verdades, Jacob dijo, alguna mala bestia lo devoró, porque solo una bestia podía hacer lo que ellos hicieron en contra de su hermano menor. Solo personas con corazón de bestia pudieron tomar la decisión de dañar, de matar, de destruir o al final de venderlo a su hermano menor, sencillamente por el celo, por el odio. Y así uno encuentra tantas familias donde el espíritu de la mala bestia de los hermanos mayores de José existen. Hermanos mayores que lastiman a sus hermanas menores o hermanos menores. Familiares que devoraron la inocencia, la pureza de los niños, de las niñas dentro de la familia. Y el padre no estaba lejos cuando él dijo la siguiente verdad, la segunda verdad. José ha sido despedazado. El corazón de José fue destrozado, fue despedazado, fue arrancado del seno de su padre, del seno de su familia y vendido a tierras extrañas, a gente extraña. Solo gente de corazón, de malas bestias, pueden destruir la vida de sus hijos. Hay padres que han destruido la vida de sus hijos, de sus hijas, porque solo existe en el corazón de estas personas la acción o la actitud de malas bestias o de bestias malas, porque no hay otro término más fuerte que uno puede usar para calificar a aquellas personas. Tal vez usted me diga, pero pastor, usted no es nadie para designar como tal a aquellas personas, pero ¿cómo se les puede llamar? Usted no se imagina el dolor que carga las personas que fueron lastimadas, heridas, por personas que debían de cuidar, proteger, pero sin embargo devoraron la felicidad, devoraron la oportunidad de vida sana, libre de esta carga a tantos niños y tantas niñas. Y de esa manera destrozaron, despedazaron el corazón de aquella criatura, el corazón de aquel adolescente. Que Dios nos ayude a mirar nuestro hogar, nuestra familia, pero que Dios nos ayude, nos dé el coraje, el valor para levantarnos y ser instrumentos de bendición. Dice el texto que el padre guardó luto por muchos años. Inclusive él no quería ser consolado ni por su esposa, ni por sus hijos, ni sus hijas. Él dijo, yo llevaré el luto de mi hijo hasta mi sepultura. Una vez más, eso refleja lo que significaba José, el hermano preferido, el hijo preferido, para el padre. Imagínense la preferencia de un padre por un hijo o una hija. Cuánto daño ha hecho
dentro de una familia. A veces los padres se ligan a un hijo o a una hija por ciertas características, por ciertas actitudes de ellos. Yo conozco la historia de muchos padres, de muchas madres. Hay hijos preferidos del padre, hay hijos preferidos de la madre. Y cómo ambos se pelean, cómo ambos generan esa división, esas heridas en el corazón de los hijos. Generan odio, generan resentimiento, generan separación. Y hay hermanos que no se pueden llevar, por más grandes que sean, llevar bien, por más grandes que sean, precisamente porque los padres hicieron esta preferencia. Y José fue esclavo de esa circunstancia. Hermanos, las preferencias siguen destruyendo vidas y siguen afectando la vida de muchos jóvenes. Cuando José fue vendido a estos mercaderes, quien fue en búsqueda a la cisterna de José fue el hijo mayor, el hermano mayor llamado Rubén. En él, como el hermano mayor, como primogénito, hermanos, no había mucho celo en contra de José. Él se sentía responsable y protector de su hermano. Cuando él fue hacia la cisterna y no encontró a su hermano, a quien su padre amaba, él dice que rasgó su vestido y él dijo: ¿y ahora qué será de mí? Pero él no sabía que sus otros hermanos ya habían vendido a José y José estaba camino ya a Egipto para ser vendido allí por estos mercaderes. Al llegar a Egipto, José fue vendido a Potifar, oficial de Faraón, capitán de su guardia. Él lo compró a José como esclavo. ¿Se imaginan el cambio? Lo que genera el cambio, salir de su propia casa, de su propia familia, siendo el hijo preferido del padre, el hijo amado, el hijo lleno de privilegios. Ahora él es esclavo en tierras extranjeras. Pero sin embargo, uno se encuentra en el capítulo 39 de Génesis, en todo el capítulo, con esta frase. Dice: pero Jehová estaba con José. Esa es una frase muy linda, una verdad hermosa. Solo porque Jehová estaba con José, José no se hizo alcohólico, José no se hizo drogadicto, José no se hizo pandillero, José no se hizo el criminal o el delincuente que podía ser como resultado de toda esta circunstancia, de toda esta situación familiar. Porque Jehová estaba con José, Jehová guardó a José y Jehová puso gracia sobre las personas quienes se relacionaban con José. Y Jehová prosperó todo lo que él hacía. Y es interesante realmente el hecho de, a pesar de ser como José, hermanos, usted dice: ¿por qué aún vivo a pesar de haber pasado todas estas circunstancias? Porque Jehová está y estuvo con usted, y porque Jehová tiene un propósito muy grande con usted. Por esa razón, hermanos, José, después de haber pasado toda esta situación, todo este calvario, al llegar a Egipto, él se pudo haber hecho de los más viles, muchachos. Pero gloria a Dios que Jehová estuvo con él y él confió en Dios, él buscó a Dios, él sabía que solo Dios podía ayudarlo a él. Por esa razón, cuando Potifar mandaba hacer algo a José, José prosperaba. Cuando Potifar ponía algo sobre las manos de José, todo eso se multiplicaba. Entonces Potifar se dio cuenta que había algo especial en José y él se dio cuenta que Dios estaba con él y por lo tanto Potifar lo levanta a él y lo pone como el administrador de todos sus bienes. Si usted lee el capítulo 39 del versículo 2 al 5, usted se encuentra allí con la confianza total que le da Potifar a José, porque él había hallado gracia delante de él. José era el segundo hombre después de Potifar. De hecho,
Esa circunstancia genera situaciones terribles, como en el caso de la esposa de Potifar. Como Potifar, siendo militar y jefe, no estaba constantemente en la casa, entonces la esposa, la mujer de Potifar, dice el texto allí, puso sus ojos en José. Y todos los días y a cada momento, ella le decía, le exigía, le obligaba a José a acostarse con él. Pero José permaneció fiel hasta que un día ella preparó todo un plan para atraparlo a José. Pero gloria a Dios que José no cayó a pesar de todo eso. Él salió huyendo, pero la mujer se logró agarrar de una parte del vestido de José y esa parte se quedó con la mujer. Y con eso en la mano, ella gritó pidiendo auxilio y luego cuando llegó el esposo, ella acusó con mentiras y con mentiras injustamente pusieron a José en la prisión. Y es interesante cuando José llega a la prisión. Nuevamente el capítulo 39 de Génesis vuelve a decir una y otra vez, Dios estaba con José, Jehová estaba con él. Por lo tanto, Dios derramó gracia en José ante el carcelero, ante el jefe de la cárcel. El carcelero, al ver que José era un muchacho súper especial, lleno de gracia, de arte, lleno de cosas, hermanos, él nombró a José como el cuidante de la prisión. Él puso bajo el cuidado de José a todos los presos, porque Dios prosperaba a José. Y no solo eso, sino que en la prisión él empezó a desarrollar otros dones. Como Dios estaba con él y Dios quería sacarlo a él de todos los lugares para restaurar su vida y sanar, José recibe la gracia de Dios de poder interpretar los sueños. Interpretó el sueño del copero, del panadero. Ellos salieron libres, como dijo José, pero José le dijo a uno de ellos, al que viviera, no se olviden de mí. Y cuando en eso el faraón soñó, tuvo un sueño y ninguno de sus sabios lo podía interpretar, allí aquel preso del rey que fue liberado gracias a la interpretación del sueño de José y vivió. Él dijo, yo sé, yo me acuerdo que en la prisión hay uno que me dijo todo lo que me pasó a mí. Y el faraón mandó llamar a José y José fue al palacio y él interpretó correctamente el sueño que tuvo el faraón. A causa de esa gracia, faraón lo puso a José como el segundo hombre más importante en todo Egipto. No había absolutamente nadie que tenía ese privilegio. Después del faraón estaba José en todo Egipto. Yo quiero terminar esta primera parte, mencionando lo siguiente. Los esfuerzos de José por sanar sus heridas. En primer lugar, José buscó sanar sus heridas y sus traumas a través de sus logros personales. Él buscó tener logros personales, logros constantemente. Lo hizo ante su primer amo, ante el jefe del carcelero. Él lo hizo con el copero y el panadero. Y por último, él buscó este logro como intérprete del sueño ante el faraón, quien lo honró en el cargo más alto. Solo el faraón era más que José en todo Egipto. Buscó de esta manera José cubrir su dolor. Para él, en su entendimiento, tal vez aún no muy consciente, pero los logros le traían satisfacción y en algo le permitía olvidar su dolor, su agonía, su corazón destrozado.
Pero sin embargo, José se da cuenta que los logros, los éxitos, no pueden curar sus heridas. Y por lo tanto, él empieza a edificar una familia. Él empieza a tener un hogar. Dice que le dieron como esposa a una mujer de Egipto. Y él tuvo 2 hijos con ella. Le nacieron 2 hijos y por nombre a cada uno, cuyo significado de los nombres de cada uno de sus hijos significa la proyección del dolor de José en cada uno de ellos. Al poner los nombres a los 2 hijos que él tuvo, él estaba proyectando el dolor que cargaba en su interior, la agonía que llevaba por dentro, que no se veía, que nadie lo percibía con facilidad, tal vez ni la esposa, pero sin embargo José estaba allí. Ahora que empezaba a ser padre, sus heridas salían más a brote. Ya era otra etapa de su vida, era un nuevo tiempo. Pero sin embargo, ese nuevo tiempo generaba igual las heridas que él pasó, que él vivió como hijo. Imagínense, a diferencia de su padre que tuvo hijos con la tía y con las siervas, José ahora tiene 2 hijos propios, 2 hijos de su relación con la esposa. Al primer hijo, usted lo puede encontrar esta historia en Génesis 41, del 50 al 52. Al mayor de sus hijos lo llamó Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, todo mi afán, mi fatiga y todo lo que es de la casa de mi padre. Y llamó al segundo Efraín, diciendo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Asume en parte que Egipto no es la tierra de su alegría, de su bendición, sino que es la tierra de su aflicción. Es la tierra donde él no debería de estar. Pero sin embargo, Dios le hizo fructificar en aquella tierra. Con el primer hijo él dice: Dios me hizo olvidar la historia que yo viví en la casa de mis padres. Con el segundo hijo, Dios me prosperó en la tierra extranjera. ¿Cuánto me hubiera gustado tener todo esto, pero en la casa de mi familia, en la casa de mis padres? Cuando él llamaba a cada uno de sus hijos, él estaba diciendo eso. Manasés, mi hijo, que me hizo olvidar todo lo que yo pasé en la casa de mis padres. Al decir Efraín, él estaba expresando su frustración, su dolor de ser prosperado en tierra de su aflicción. Aflicción por estar lejos de la familia, aflicción por haber sido arrancado del seno de los padres, aflicción por estar en tierra donde él nunca pensó ni quiso estar. Por lo tanto, en segundo lugar, el tratar de proyectar nuestros dolores, nuestras frustraciones en la vida de nuestros hijos, hermanos, esto lastima. Y esto tampoco es remedio. Esto tampoco es cura, porque no curó la vida de José. En tercer lugar, hermanos, él armó y orquestó una tremenda venganza en contra de sus hermanos mayores. Si usted lee los capítulos 42 al 44 del libro de Génesis, todos estos capítulos hablan solo de la forma como José quiso aplacar o tapar o quitar su dolor al hacerle sufrir a sus hermanos como ellos lo hicieron con él o más. Él en la cisterna estuvo un día, tal vez una noche, pero él los puso en la cárcel a sus hermanos 3 días y 3 noches. Y así cada una de sus venganzas fueron mayores. Él los llamó de mentirosos, de espías, de ladrones.
Y de esa manera, Él trató de quitar el dolor que había dentro. Quería aplacar todo aquello que Él cargaba, que Él arrastraba. Pero sin embargo, yo quiero concluir esta primera parte diciendo, hermanos, el tiempo, el querer olvidar o la venganza que usted pueda expresar en contra de las personas que le hicieron daño, no son remedio para el alma. No es la medicina que usted necesita. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos años usted sigue con el dolor que usted trae desde sus primeros años de haber nacido? ¿Le ayudó el tiempo? ¿Le ayudó el intentar olvidar? No. Las heridas siguen allí sangrando. El único capaz para sanar, para curar de raíz todas nuestras heridas y traumas es Dios. Los médicos solo tratan, pero no curan las heridas. Ni siquiera las heridas físicas, menos las heridas emocionales. Hay gente que pasa años enteros siendo tratado por psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras y no son sanados. Porque ellos no sanan, ellos tratan. El único que sana de verdad y de raíz es Dios. El Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, no solamente sanaba enfermedades físicas, sino que también curaba las dolencias del pueblo. Mateo capítulo 9, versículo 35 dice lo siguiente. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando algunos intentan espiritualizar solamente este texto, ellos dicen que no hay ninguna diferencia entre que Jesús sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hay muchas personas que dicen que se refiere a la misma cosa. O sea, cada enfermedad física trae dolencias. Es cierto, pero aquí no se está hablando de la enfermedad física y de la dolencia. Hay una separación, dice, y sanando toda enfermedad física y toda dolencia del alma. Toda dolencia del alma. Así como el autor de Hebreos hace la diferencia en el capítulo 12, verso 1, de lo que es todo peso y del pecado que nos asedia. Uno se encuentra en la palabra con muchas enseñanzas que hacen esta diferencia. Y le voy a mostrar otro texto y con esto termino. Lucas capítulo 4, versos 17 y 18. El Señor Jesús llegó a la sinagoga y le entregaron un rollo para que él lo leyera. Cuando él abrió el rollo, se trataba del libro del profeta Isaías, donde se hallaba la siguiente enseñanza o declaración. Y Jesús se sorprendió al leer este texto. Él mismo se sorprendió. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Presta atención, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En estas palabras, nuevamente, se hace la diferencia entre sanar a los quebrantados de corazón, a los despedazados de corazón como José, a los destrozados de corazón. Y no está hablando de la enfermedad del corazón, sino de las dolencias que hay en el corazón por las heridas emocionales. Cuando habla de vista a los ciegos, habla de las enfermedades físicas. Por lo tanto, yo quiero terminar este mensaje de hoy diciendo, la verdadera libertad solo se encuentra en Cristo.
La verdadera sanidad integral del ser humano en su totalidad. Sanidad del espíritu, cuando usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Allí vino el sello del Espíritu Santo sobre su espíritu y usted es nueva criatura. Usted tiene herencia en el cielo. Usted es hijo de Dios, hija de Dios. Su nombre está registrado en el libro de la vida. El apóstol Pablo decía que él no golpea al aire, sino que él golpea su cuerpo. ¿Por qué? Porque es necesario trabajar en el proceso nuestra sanidad. Eso no es invento de la psicología. Es enseñanza bíblica. Leamos a Génesis desde el 37 hasta el 45. El próximo domingo estaré centrándome en el capítulo 45 de Génesis. Y ahí están las técnicas de Dios para sanar nuestra alma. Yo estoy seguro que usted que me escuchó hoy, al escuchar estas palabras y al mirar su vida y al mirar hacia atrás, usted descubre muchas cosas. Gloria a Dios si usted ya fue sanada, si usted ya fue liberada o restaurada. Gloria a Dios. Yo le pido que usted me ayude a orar porque aún hay mucha gente lastimada, mucha gente que necesita ser libre. Y en esta hora vamos a orar porque Dios haga una obra en cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a conocer nuestra historia. Vamos a orar. Cierre sus ojos allí, incline su rostro y ore a Dios. Dígale a Dios, gracias por este tiempo, gracias por su palabra, gracias por la vida de José. Y a través de la historia de José, Señor, podemos descubrir de cómo una criatura puede ser lastimado, herido, traumado desde el momento de su concepción. Como el transcurso de su crecimiento, de las etapas de su vida, Señor, pueden ser afectados y afectadas. Así como yo lo he sido, Dios. Usted me conoce mejor que nadie. Tal vez yo puedo mentir a los demás, pero sin embargo, cuando miro mi historia familiar, mi historia personal, mi historia como pareja, como matrimonio, Señor, descubro tantas heridas que hay en mi vida, tantas heridas que yo he ocasionado con mis decisiones, que me han ocasionado a mí, y también en mi relación matrimonial, heridas, aún allí pendientes, heridas que siguen sangrando, que siguen generando dolor y siguen provocando en mí lágrimas, tristeza, peso en mi vida. Pero hoy, Señor, tomo la decisión una vez más de ser restaurado, curado, sanado y de ser libre, porque ya no quiero más seguir cargando este peso. Quiero que usted quite de mí todo este dolor, todo este peso emocional, que usted me sane, me restaure y me constituya y me levante usted para yo ser un instrumento de sanidad, de restauración, para sanar la vida de otras personas que han sido de igual manera lastimadas, heridas. Señor, usa mi vida, porque ninguna cosa sucedió, oh Dios, y ninguna cosa está fuera de su conocimiento. Señor, ayúdame a pasar esta vida que he vivido, Señor, por mucho tiempo, escondiéndolo, tratando de curarlo, tratando de superarlo a mi manera como José. Y ninguno de esos trajo la sanidad que deseo. Pero hoy entiendo que es en ti y a través de ti. Ayúdame, oh Dios, dame una semana de victoria y bendícenos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga y nos vemos el próximo domingo a las 12 en punto.